expulsó sacerdotes extranjeros. Los católicos se empezaron a organizar, había grupos de católicos jóvenes que manifestaban su desacuerdo por esas medidas. Y fue como inició el movimiento cristero. Os cristãos não queriam ver limitadas suas atividades religiosas e iniciaram um protesto pacífico. Los católicos no reaccionan desde un principio como algo violento, con violencia. Los católicos juntan 2 millones de firmas en donde la mandan al Congreso, al gobierno. El gobierno evidentemente no hace caso de eso, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, y bueno, optan por una medida violenta, armada. A luta armada desencadeou-se quando em uma igreja houve um violento combate entre os católicos e o exército. Aquí a unas pocas cuadras de donde nos encontramos está la iglesia del Santuario de Guadalupe. El 3 de agosto del 26 están en el atrio del templo y se arma la trifulca entre los feligreses y el gobierno, es decir, los soldados, los federales. À medida que a guerra ganhava intensidade, os católicos concordaram em pegar em armas, incitados por personagens inesperadas. Hubo sacerdotes levantados en armas, como el padre José Reyes Vega. El caso del padre Reyes Vega, él comandaba un fuerte contingente de hombres armados en la zona de los Altos. Rápidamente el padre Vega, a marchas forzadas, organiza a sus hombres, y hay un hecho muy importante en donde ellos participaron, y que fue un hecho impactante, que fue el asalto al tren de Guadalajara. O ataque ao trem marcaria a ferro a guerra e a vida de todos. El 3 de agosto, propiamente, un tren de Guadalajara sale de la Ciudad de México, lleva un pelotón de 15 soldados y 5 o 6 vagones de primera y segunda clase. Y en un lugar que se llama El Limón, se escuchan los primeros balazos y el descarrilamiento de la locomotora y de los primeros vagones. La comandancia o el grupo de soldados que iban resguardando el convoy empieza a repeler el ataque. Cae el último hombre de la guardia que iba en el convoy. Los cristeros toman lo que tienen que tomar, su objetivo, las armas, los pertrechos. O que seria um assalto, logo se transformaria em ato de cruel violência. Hay una escena que es un poco fuerte, un poco, digamos, dantesca, pues, la cuestión del tren, porque no se limitaron a eso, sino que lo quemaron. Está quemando el tren, llegando a calcinar 70 inocentes. Alguna gente logra salir de él, los llevan con el padre Vega. Gente inocente que no tiene nada que ver en eso, los llevan y le dice el padre Vega textualmente: mijito, que Dios te perdone. Y le dice a uno de sus secuaces: quémenlo. Supuestamente no querían testigos, ¿no? Y además el odio que tenían los cristeros contra los federales, eso también motivó a matarlos. O ataque ao trem provocou dos dois lados uma escalada de violência que se estenderia até 1929. La guerra cristera termina por los arreglos secretos entre la cúpula clerical y el gobierno. Pero en realidad yo creo que es un tema que se sabe como una cosa popular, pero no que entrañaba todo eso, ¿no? Durante muchos años fue un tema proibido. Ni siquiera los sacerdotes ni el gobierno hablaban de eso. A Revolução Cristeira marcou uma região que sofreu durante anos as sequelas da devastação da guerra. Um dos mais importantes escritores da América Latina, Juan Rulfo, ilustrou essa desolação não só em seus livros, como em imagens também. A poucos quilômetros do cemitério de Mesquitán fica o Colégio Luiz Silva, onde Juan Rulfo se fez grande escritor y también excelente fotógrafo. Nos encontramos en el Colegio Luis Silva, donde Juan Rulfo estudió de 1927 a 1932. Uma tragédia familiar obrigou Juan Rulfo a passar 5 anos interno no colégio.
lugar que marcou o escritor para sempre. Su padre había muerto en 1923, asesinado, y su madre estaba muy enferma. Entonces internaron a Juanito, como lo llamaban, e internaron también a su hermano mayor, Severiano. Él era un poco retraído. Él pues estaba añorando su terruño y la pena de perder a su padre. Un año después de que estaba aquí, quedó huérfano de madre también. Entonces eso ahondó todavía su tristeza. Recibió la noticia aquí y él ya no pudo ir a verla. El aspecto del encierro también parece haberle afectado. Hay que decir también que era una buena escuela, sistematizó sus estudios y además aquí había composición literaria para los chicos. Eso nos lleva a concluir que es muy probable que este sea el lugar, exactamente este lugar, donde Juan Rulfo empezó a escribir. Terminados os estudos, o jovem Rulfo buscou novas amizades e lazeres. Él vivió muchos años después de que salió de este colegio. Vivió una vida bohemia aquí en la ciudad, recorriendo los cafés que por aquí en el centro histórico tenemos aquí en Guadalajara, y se hizo rodear de algunos amigos que también les gustaba la bohemia. Poucos sabem que, além de pintar a terra natal com palavras, Juan Rulfo também a retratou. Estamos en la Casa de la Cultura de Jalisco, en Guadalajara. Aquí precisamente mi cuñado Juan Rulfo se inició como fotógrafo. Pues hubo una exposición hace 50 años donde se expusieron alrededor de 20 y tantas fotografías de él, de formato grande. A fotografia levou Rulfo a retratar a arquitetura mexicana com a mesma paixão e originalidade que ele imprimiu nas obras escritas. Esa vena artística que tenía en la literatura la transmitía a la fotografía. Él decía, yo no soy fotógrafo, soy un fotógrafo aficionado. Le interesaban mucho las iglesias vistas desde ángulos de alguna manera insólitos. Él iba más allá de lo que era una representación fotográfica. Y encontramos unas fotografías preciosas, aunque sean de cosas sencillas. Las cosas sencillas las hacía interesantes. Os ângulos que Rulfo escolhia para fotografar, de certo nasceram dos dias de clausura e solidão no Colégio Luis Silva. En su fotografía, una constante muy importante es el enfocar templos y en general inmuebles históricos, recintos, desde atrás. Si lo vemos desde allá, que es donde estaban las habitaciones de los internos, se ve la parte de atrás del templo de Jesús María. Entonces seguramente es un elemento que él adquirió en su paso por el Colegio Luis Silva. Hay una anécdota que es muy reveladora. Para la exposición de 1980, él le dio a otro gran fotógrafo mexicano, Nacho López, sus negativos para que hiciera la curaduría en cajas de zapatos, muy bien ordenado, pero nada en ese sentido como simbolizando algo no muy profesional. En realidad era un extraordinario fotógrafo con una preparación muy sólida. Tenía en su biblioteca personal 700 libros de fotografía especializada, y los expertos en fotografía de arquitectura saben muy bien que esas fotos que él tomó solo las puede hacer alguien que tenga un conocimiento muy estrecho de este aspecto específico, de esta disciplina muy concreta que es la fotografía de interiores. Mais adiante, conheceremos o incidente que definiu a vocação do pai do mural mais importante da América Latina. Veremos como um engenheiro pôde deslocar um grande edifício sem suspender seu funcionamento em tempo recorde. Tudo isso quando retornarmos com História Secreta. História Secreta Guadalajara.